Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la sexta lección de este segundo trimestre, titulada Pescadores de Hombres. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5 versículos del 8 al 11. Dice así: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Andrés, Santiago y Juan acababan de terminar una noche de pesca difícil y frustrante. No habían conseguido pescar ni siquiera un pez. Al rayar el día, Jesús les pidió que lanzaran nuevamente las redes. Pedro dudó, pero aún así se arriesgó a confiar en Jesús. Esta vez, la red volvió repleta de peces y Pedro se persuadió de que había presenciado un verdadero milagro. Convencido de que Jesús era más que un maestro, Pedro percibió su propia indignidad y cayó de rodillas a los pies de Cristo. Pidió a Jesús que saliera de su presencia porque no se sentía digno de estar frente a alguien que podría ser el tan esperado Mesías. Sin embargo, Jesús, en vez de alejarse, invitó a Pedro y a los otros pescadores a seguirlo. Ellos aceptaron inmediatamente la invitación y, dejando todo atrás, lo siguieron. Hoy en día, Jesús invita a las personas, incluso a los jóvenes, a que dejen todo para seguirlo. Pero, ¿qué será lo que nosotros debemos dejar atrás? ¿Cuál es el compromiso que Jesús espera que tengamos en pleno siglo XXI? La lección de esta semana analizará algunas de estas cuestiones. Si Jesús te pidiera que dejaras todo y lo siguieras, ¿cuál sería tu respuesta? Fíjate en el interesante ejemplo usado en el comentario bíblico adventista. Un ladrón no puede menos que sentirse inquieto en presencia de un policía, aunque el policía no sepa nada de sus actos criminales. ¿Con cuánta razón no debería el pecador sentirse avergonzado e indigno en la presencia de un Salvador perfecto? Este sentimiento de indignidad es la primera reacción del corazón humano cuando Jesús, por medio de su espíritu, comienza a transformar la vida y el carácter. Así le ocurrió a Isaías cuando en visión estuvo en la presencia divina. Dios no puede hacer nada en favor del que no siente primero su necesidad de salvación. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pedro comprendió profundamente, quizá por primera vez, su propia necesidad espiritual. ¿Y tú te sientes a gusto en la presencia del Señor? Leamos Mateo 16:24 a fin de descubrir qué espera Jesús de todo verdadero seguidor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en este momento entraremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 6 para ver si lo sabías o no. Número 1. Es posible que el relato de la experiencia del llamado de Jesús a los pescadores esté fuera de su orden cronológico natural, dado que Lucas prefirió dejarlo más cercano al relato del primer viaje de predicación por Galilea. Número 2. El lago de Genesaret también solía ser conocido como Mar de Galilea. Número 3. Todo indica que Pedro era el superintendente de la empresa pesquera de la cual participaban Andrés, Santiago y Juan. Él era considerado un pescador experto y exitoso en sus negocios. Número 4. Como las aguas del lago eran claras, el mejor momento para pescar era de noche, cuando los peces no podían ver las redes extendidas. La orden de Jesús contrariaba las reglas comunes de la pesca. Número 5. El resultado de la pesca fue tan fuera de lo común que las redes comenzaron a romperse. Resultó necesario que compañeros de otras barcas se acercaran a socorrerlos. Número 6. El milagro de la pesca maravillosa hizo que Pedro percibiera que Jesús tenía también poder sobre la naturaleza. Número 7. Por lo menos 3 de los 4 hombres, Pedro, Andrés y Juan, ya estaban acompañando a Jesús desde el bautismo en el Jordán. Sin embargo, después de esta pesca, ellos recibieron el llamado para ser no solamente seguidores, sino también aprendices. Los discípulos comenzaron siendo hombres humildes e iletrados. No obstante, cuando terminaron su entrenamiento, se convirtieron en hombres perspicaces y de buen sentido común. Se volvieron semejantes a Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Nosotros esperamos que antes de seguir a Jesús, las personas dejen en el pasado un estilo de vida pecaminoso. Sin embargo, en estos versículos, lo que las personas fueron invitadas a dejar en el pasado fue sus actividades diarias. ¿Qué es lo que Jesús realmente deseaba de ellas? Tú puedes seguir a Jesús y aún así vivir una vida normal, pero acuérdate de que todos tus planes deben estar sometidos a su voluntad, y resultará necesario estar listo para cualquier cambio que necesite ser llevado a cabo en tu vida.
Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron los testigos de una maravillosa demostración del poder de Jesús. Después de presenciar el milagro junto al mar de Galilea, tuvieron la certeza de que Jesús era el Mesías. También percibieron de que podían confiar en él y estuvieron seguros de que él sería capaz de suplir todas sus necesidades. Tal vez esta sea la razón por la que se sintieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Decidieron dejar de lado las redes y los barcos de pesca y comenzar una vida totalmente nueva. Hoy en día Jesús todavía nos llama para que hagamos lo mismo. Quizá no esté pidiendo que te vayas de tu hogar en este momento, sino que decidas de una vez por todas a someter tu vida a Él y a construirla sobre la base de los valores celestiales, dedicación completa a Dios, trabajar por Él y por el prójimo, etc. Tendrás que trabajar y pedir que te ayude a comprender lo que su llamado significa para tu vida. No todos los mismos discípulos han sido llamados, por ejemplo, para cumplir la misma tarea, pero todos fueron llamados a cambiar su vida y vivir totalmente dedicados a Cristo y comprometidos con Él. Y es para esto que Él nos llama hoy también. Haz un análisis de tu vida. ¿Qué es lo que necesitas dejar de lado para servir a Dios con entereza de corazón? Muéstrate dispuesto a hacer a un lado esas cosas y acepta vivir la más grande aventura de todas, teniendo a Jesús como el Señor de tu vida. La lectura de esta semana se encuentra en el capítulo 25 del libro El Libertador. La lectura de la Biblia se vuelve todavía más interesante cuando le agregamos los textos correspondientes del espíritu de profecía. ¡Haz la prueba! Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!